En primer lugar, mi gratitud a don Demetrio por esta larga amistad, ¿no? Desde más de 40 años. Alguna vez he ido a Toledo incluso por funciones de exámenes, pero otras veces eran los alumnos los que me traían noticias de don Demetrio. Cuando estaba de párroco en Santo Tomé, alguna vez llegaban, hemos estado de excursión en Toledo. Y eso es muy bonito, de un amigo, dice, y el párroco de la parroquia nos ha dado recuerdos para ti, ¿no? Que después de 40 años se conserve la amistad, pues es una cosa muy bonita dentro de nuestra vida sacerdotal. Mi gratitud al Cabildo y también a don Antonio Llamas, que realmente pues es un hombre de corazón, ¿no? Como lo lleva también en su apellido. Y también manifestar pues, mi gratitud a la organización, a las mismas azafatas por su eficiencia. Y vamos a comenzar con el tema. Cuando recibí pues, esta indicación de hablar de San Juan de Ávila y su tiempo, pues un tema tan amplio, yo me pensé cómo lo estructuro, ¿no? Para no perderme. Y entonces recordé la frase de las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Entonces lo he dividido en tres partes, ¿no? Primero, el sujeto autoconsciente, libre, responsable, yo soy yo. ¿Por qué esa fuerza, por qué esa vitalidad como apóstol de San Juan de Ávila, de dónde le viene? Luego, la circunstancia, que viene de la raíz latina circunstantia, las cosas que rodean, que están en torno, con lo que hay siempre una interrelación. Es nuestro material para construir la vida. Y la tercera parte, si no la salvo a ella, a la circunstancia que me toca vivir y que Dios me ha puesto en ella, no me salvo yo. Y entonces ahí está el método de esa acción apostólica propia de San Juan de Ávila. Él vivió todo el proceso evolutivo y conflictivo de la época en lo político, cultural, religioso. Son múltiples los aspectos integrados en sus escritos, como la unidad nacional recién estrenada con los Reyes Católicos, con la conquista de Granada, la tensión entre los cristianos viejos, moriscos y judeoconversos, el descubrimiento de América con ineludible urgencia por evangelizar, la circunvalación del mundo, que celebramos el año próximo, por Magallanes, la división de Europa por el cisma luterano y el peligro turco en el Mediterráneo, el encuentro en Alcalá de la teología de las tres vías y el humanismo renacentista, la revolución educativa a través de los colegios mayores y menores, el incremento de universidades, la necesidad de seminarios, el ideal del obispo pastor frente al obispo señor casi territorial de la Edad Media, el retorno a la escritura y a la iglesia primitiva en la interioridad de la persona a través del propio conocimiento, como decía el padre Rogelio, y la oración, el seguimiento de Cristo, la devoción, y la justificación por la gracia, la interioridad de la vida del recogimiento, de la vía recogimiento, el desprecio ceremonial del erasmismo, la corriente espiritual de componencia cristocéntrica del beneficio de Cristo. Son muchas riquezas, muchas corrientes que vivió intensamente San Juan de Ávila. Vamos a su identidad. Yo soy yo.
¿Cuál es la identidad principal? Lo que dicen de él, lo que encontramos en los documentos, no en la cabeza. Predicador evangélico, eso os dice Fray Luis de Granada. Juan de Ávila es un alcanzado del amor de Cristo, un predicador, yo diría, entusiasmado con Cristo, en sentido etimológico, entusiasmos, tomado por Dios. Según la historia de Córdoba de García Morales, en una fiesta de cañas de toros, descubre la ligereza con que los compañeros exponían a la perdición el tesoro de su vida. Con lo que, en palabras de Fray Luis, le hizo el Señor merced de llamarle con muy particular llamamiento. Ese llamamiento, lógicamente, es el deseo de dejar la vanidad. El segundo hecho determinante en su vida fue la experiencia de la cárcel de Sevilla, el año 31, que imprime en él una honda captación del misterio de la redención. Ya nos lo han dicho, me dijo que en este tiempo le hizo el Señor una merced que él estimaba en gran aprecio, que fue darle un particular conocimiento del misterio de Cristo. Si en el muy particular llamamiento el Señor le dio a conocer el fin de su existencia, en este muy particular conocimiento del misterio de Cristo le concedió la gracia de llevarlo a cabo. La percepción de la novedad del misterio de Cristo reorienta su vida, le introduce en una experiencia profunda de tipo pascual, de lo que es muerte-resurrección. Algo podemos intuir por una carta desde la cárcel a sus discípulos de Écija. Cuán honrados somos de ser deshonrados por buscar la honra de Dios. En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y me libraste, me amaste, pues en la cruz te quiero buscar y en ella te hallo y hallándote me curas y me libras. Un poco su experiencia interna. Bien, la naturaleza de la predicación es llevar la buena noticia, es lo que significa. Cuando Fray Luis de Granada dedica la vida a un común amigo, el arzobispo de Valencia, San Juan de Ribera, afirma que en ella se representa una perfecta imagen del predicador evangélico. Este oficio es tan amplio que engloba prácticamente todo. Y una de las principales cosas es la formación, es la educación. El sentido de buena noticia aparece en un consejo a doña Leonor de Inestrosa. No hay ánima que tan desconsolada esté que la nueva alegre de quien es Jesucristo no baste para levantarla de la tristeza y desconfianza y henchirla de gozo si ella se quiere aprovechar. Y le dice, después de hablarle de nueva alegre, le añade, de suerte que si usted se siente triste es porque ha puesto los ojos en sí misma, que no ha salido del propio conocimiento. Y hay que dar el paso al conocimiento de la misericordia de Dios, en lugar de ponerlos en el Señor, cuya misericordia elimina cualquier inseguridad. Aquí está el germen de lo que va a ser la espiritualidad de la divina misericordia. No lo digo por decir, ¿no? Ya he hecho una investigación cómo documentalmente se enlaza incluso la espiritualidad de Santa Faustina con las cartas a través de las Salesas de Francia, con las cartas de San Juan de Ávila. Bien,
Contenido central de esta espiritualidad es el beneficio de Cristo. En esto hemos conocido el amor que Dios nos tiene, que nos dio a su Hijo. Y este beneficio con los demás son señales del gran amor. El amor que Dios tiene al hombre en Cristo es el argumento más sublime y la raíz de su impulso vital de evangelización, el fresco manantial de la espiritualidad habilista es una vivencia totalizante de esta verdad amorosa. Dios me ama gratuitamente. Dios hizo al hombre a su imagen y fue tanto el amor de Dios a esta imagen que Él deseó redimirla para que el remedio de ella, y para el remedio de ella envió a su Hijo en figura de la misma imagen. Entonces, San Juan de Ávila también es escotista, estudió las tres vías, Santo Tomás, escoto y nominales. Entonces, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, Dios pues se encarnó para redimirme. ¿Cuál es más importante? ¿Lo menor está por lo mayor o lo mayor por lo menor? Entonces siempre el centro, según Escoto, del pensamiento es la centralidad de Cristo. Y lo que Juan Pablo II, que beatificó, a Escoto, nos dice, el hombre se comprende en el hombre perfecto, en Cristo. Entonces, claro, Cristo toma nuestra naturaleza y a través de ello es como tiene misericordia y transforma nuestra propia imagen. ¿Me entendéis? Esto da una visión no esencialista, sino totalmente transformadora y vital en la teología. Si la cruz es el punto culminante de la predicación de Cristo, no porque sea una cosa triste. Es curioso que una vez en un congreso yo oí, pues bueno, que la visión de San Juan de Ávila pues era un poco negra, un poco... No. Es una orientación distinta. Dentro de la meditación del recogimiento hay siempre dos aspectos, como dijeron, el conocimiento propio, que empleaban 2 horas de oración por la noche, y el conocimiento de la misericordia divina, que era como preparación para celebrar la Santa Misa. Y era el momento del gozo, el momento de la alegría. Y cuando los hermanos, por ejemplo, de los recolectorios franciscanos no podían tener misa porque no había sacerdotes para todos, entonces hacían misa meditada y llorada. ¿Qué era la misa meditada y llorada? Leer la Pasión de Cristo. Entonces, ahí es donde vivían lo importante que era su persona, amada y querida por Dios, de tal modo que les había dado para ellos su propio Hijo. Entonces, por ahí va la necesidad de la predicación. Los predicadores son ángeles y mensajeros de Dios, de la buena noticia. Ellos son los pies del Señor en el mundo. Son como las espuertas de la semilla, en frase de San Agustín, y añade que no se les ha de tener en poco esa semilla porque la espuerta sea vil y tenga barro. Qué bonito, ¿no? Sino ver la semilla. Para hacer resplandecer a la Iglesia y alejar los peligros, son necesarios doctos predicadores que discurran por las diócesis. Y dice que no vale disculparte con decir que hay una canonjía en cada catedral dedicada para la predicación de la Sagrada Escritura, o que en cada universidad tiene un par de colegios para eclesiásticos. Dice, ¿por qué? ¿Qué es eso para tantas necesidades? ¿Cuánto más que los que de allí salen ni son los que pretendemos muchas veces, ni los que, como dicen, sacan el pie del lodo?
Fin del evangelizador, el centro, engendrar hijos para gloria suya. Se conservan 10 cartas del maestro Ávila dirigidas a predicadores, por las que se deduce cómo concebía la misión. En el oficio de la predicación, Dios logra levantar al hombre a que sea el órgano de la divina voz y oráculo del Espíritu Santo. Así como nos hizo hijo siendo el hijo y sacerdote siendo el sacerdote, etcétera, etcétera, así teniendo el Espíritu, quiso que esa palabra viva y eficaz pasase también a otros para que a lo largo de la historia todos la oyeren. Consoladora para los contritos de corazón, quiso poner este espíritu y de esta lengua en algunos para que a gloria suya puedan gozar del título de padres del espiritual ser. Esta es una frase que él toma de un autor, o sea, espiritual ser, que es Raimundo Sabunde, Osiviuda. Dice que Dios nos dio el ser físico, natural, el buen ser, el ser racional y el espiritual ser. Entonces, nosotros somos padres del espiritual ser. Bien, como llama San Pablo, diciendo per evangelium ego vos genui, por el evangelio yo os he engendrado. Engendrar y criar son 2 palabras que adquieren especial importancia para los espirituales padres, para los padres del espiritual ser, de la vida sobrenatural. Vida natural, vida racional, vida sobrenatural. Padres de la vida sobrenatural, nos está diciendo. Por eso le dice a Fray Luis, que casi sonriendo leyó una carta que Fray Luis le envió, cuando el joven dominico le dice que le parece dulce cosa engendrar y traer ánimas al conocimiento del Criador, pensando en su interior, le dice, dulce velum inespertis. Bien, dulce batalla para novatos. Para el que no es novato no es tan dulce, le dice, ¿no? Bien, ya que, le añade, los hijos que hemos, por la palabra de engendrar, no tanto han de ser hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas. Porque lo que importa, pues, no es crear, sino madurar, llevar a plenitud. Por tanto, restan predicadores de la palabra, porque como este sea el medio de engendrar y criar hijos en el Espíritu, faltando este, ¿qué bien puede haber sino el que vemos? Que las tierras do falta la palabra de Dios, apenas hay resto de cristiandad. Bueno, vamos enumerando, pasamos a las circunstancias, ¿dónde aplicar? Porque empieza siempre la identidad, ¿no? Y al final, pues esa identidad es la que incide en lo que nos toca vivir, pero eso lo tenemos que hacer con un método determinado, que es el método del Evangelio. No el método que nosotros hemos estudiado en una facultad o en, no sé, o donde se nos ocurra, ¿no? Bien, hay una larga incubación, hemos oído, de la Reforma Española, mucho antes de lo que pensamos. Ya Juan I pide a las Cortes de Soria en el 1380 que elimine la práctica de la encomienda monástica, donde se meten los nobles con abundante rapiña, ¿no? O sea, y entonces, pues bueno, Isabel la Católica había puesto su empeño
en conseguir obispos bien formados, venidos de la clase media, que trabajasen por el progreso espiritual del pueblo, por hacer hijos espirituales sin otros intereses, más dados en la clase noble. Con ello consiguió un panel de pastores impresionante como Hernando de Talavera, Pascual de Ampudia, Francisco Jiménez de Cisneros, Santo Tomás de Villanueva, Bernal Díaz de Luco, Juan de Rivera, etc. Bien, hay un tiempo estupendo en este florecer del siglo de oro español, un tiempo de apertura y de optimismo. Se había afianzado la idea de renacer, no solo los valores de los clásicos, sino sobre todo en la grandeza del hombre. Magnum miraculum est homo, dice Pico de la Mirandola, con la convicción de la superioridad de la enseñanza del Evangelio y de San Pablo a todos los clásicos anteriores. Cisneros promueve todo tipo de cultura. Por ejemplo, el admirable Tratado de Agricultura que Gabriel Alonso de Herrera publicó en Talavera el año 1513. San Juan de Ávila también inventó un artilugio para poder regar de forma adecuada. Estaban preocupados por el progreso real del pueblo. San Juan de Ávila, por tanto, sobre todo conoció en estos tiempos pues, el nuevo método de Alcalá y la puesta al día de Salamanca. En cuanto a lo académico, en Alcalá merece especial relieve por su trascendencia en la nueva ordenación calcada por Cisneros de la Universidad de París. Él escribe en esa ordenación: nosotros, en atención a las disputas y ejercicios escolares y sobre todo a la común tolerancia, mandamos que existan en la Facultad de Teología 3 cátedras magistrales según las 3 vías frecuentadas en las escuelas de nuestro tiempo: Santo Tomás, Escoto y los nominales. Los nominales, pues bueno, sobre todo atendían a lo particular, al individuo como tal. La Edad Media es el grupo, la masa, la esencia. Entonces, todo se discutía en ese aspecto y predomina la verdad. En este tiempo también hay 2 líneas dentro de la actividad política. San Juan de Ávila nunca manifestó, pues, tendencia a favor de ningún grupo de influencia, sino más bien cogía lo bueno de cada uno en beneficio siempre del pueblo de Dios. Estos grupos eran los llamados evolistas y los albistas. El partido evolista era un partido más humanista, partían del poderoso linaje de los Mendoza de Castilla, que en tiempo de Felipe II unió por vía de matrimonio pues, un destacado personaje de la corte mencionado, Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, y estaba pues, unido con ciertas personas muy relacionadas con San Juan de Ávila, como adherentes a este partido, como la marquesa de Priego. Su hijo, el duque de Feria, el duque de Béjar, Zafra, el duque de Gandía, Francisco de Borja, llamado en el 1554 para dirigir espiritualmente a Juana de Austria, a los que añadimos el almirante de Castilla, el duque de Medina de Rioseco y el duque de Medinaceli. Era un partido humanista, incluso hasta sus palacios tienen otro estilo. Son palacios como el Palacio del Principado de Guadalajara, o sea, con un patio para recibir al pueblo. Los otros eran castillos, es otra forma. Los albistas estaban encabezados
por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba, mayordomo con Carlos y Felipe II, partidario de restablecer una administración moderna, bien centralizada, eficiente, como medio de reforzar el reino. Sostiene un proyecto de Estado jerárquico, a la vez bien unificado, bien burocratizado en lo económico y confesional. Un eclesiástico adherente a esta línea fue Fernando Valdés y Salas, inquisidor general. Dirigió el proceso contra Bartolomé de Carranza y fue el autor, con ayuda de Melchor Cano, del conocido índice del año 1559. Bien, hay unos años de intensa actividad, que prácticamente lo podemos, en cierto modo, saltar. Dotado de un gran bagaje de ciencia humana y teológica, va a Sevilla con el propósito de navegar, pero allí se encuentra con un sacerdote admirable, que es Hernando de Contreras. Su estilo de vida va a ser casi parecido, como una copia. Él había sido el capellán del Colegio de San Ildefonso, nombrado por Cisneros. Y este hombre predica, confiesa, enseña la doctrina a los niños, funda para estos un colegio donde enseña gramática y canto, escribe un catecismo, promueve el culto eucarístico y redime cautivos en África, Pasargel. Cada vez que se veía con sacerdote le decía que si tenía lugar para decir misa, ya sabemos todo esto, ¿no? Entonces, claro, se encuentra con Ávila y queda admirado de su devoción y de su plática. Y entonces va a su arzobispo, Alonso Manrique, y le dijo: no te lo dejes escapar. Eso de que si tenía raza, eso viene muy tarde. Eso cuando el cardenal Silicio en Toledo está presionando a Felipe II, pero eso es muy tardío, no ahora. Y le dice, además testificado, ¿qué es lo que os conviene a vuestro arzobispado? Bien, desde la capital pasó a predicar todos los pueblos principales: Alcalá de Guadaira, Lebrija, Utrera, Jerez, Palma del Río. Y en Écija, conoce a doña Sancha de Carrillo. Ya sabemos, las iglesias en su predicación se llenaban y le va a venir el Calvario por el camino de la envidia. A principios del 35 partía para Córdoba, desde Sevilla. Se suceden aquí numerosas conversiones y también extiende la predicación a los pueblos, especialmente a Montilla. Consagró especiales cuidados en la formación de los candidatos al sacerdocio con el Colegio de San Pelayo, la Asunción. Inicia una escuela sacerdotal en el viejo Alcázar. Viven unos 20 fervorosos operarios. El año 36 parte para Granada, cobrando nueva esperanza por la virtud y santidad del prelado. Y el año 38 es por primera vez cuando aparece designado como maestro. Ha completado estudios. Al llegar a Baeza, el 39, su primera ocupación fue solucionar enconados odios entre dos familias, los Benavides y Carvajales, procedentes de dos bandos de los comuneros. Y aquella ciudad parecía un convento. Todos se anunciaban unos a otros cuándo y dónde predicaba. Ávila llega a crear 15 colegios, unos mayores, otros menores. Bien, el año 1550, al verano del 54, retorna a Córdoba, su diócesis de incardinación, y llevan entre manos dos asuntos: la fundación del Estudio General, gracias a la generosidad de la marquesa de Priego y a su pariente, que hablaron abundantemente ayer,
el deán Juan Fernández de Córdoba. Y el segundo negocio es la puesta en marcha de la gran misión popular por toda Andalucía hasta llegar pues, a La Mancha. Hay en el otoño de su vida ese optimismo, esa alegría que había en España cambia, pero por una circunstancia que podemos intuir. La fragmentación de Europa queda consagrada de modo definitivo en la Paz de Habsburgo del 1555, según la cual el jus reformandi pertenece al príncipe, no a los súbditos. Ahora queda subordinado lo religioso a lo político. Era el reconocimiento del fracaso de la idea de tolerancia. Incluso ya a partir de aquí nunca más recibió el consejo de Erasmo, Carlos V. Y un poco antes, a partir del 35, antes le llamaban. Pero a partir de este momento no le servía esa orientación. Solo quedan inmunes del protestantismo Italia, un mosaico de minúsculos estados, y las dos naciones peninsulares, España y Portugal. Pero es España la única que ofrece resistencia. Así se plantea un duelo entre dos partes y las consecuencias se reflejan en la política interior y exterior, en la táctica civilizadora que se orienta no al norte, sino más allá del Atlántico. Las últimas décadas de la vida de Juan de Ávila transcurren en lo que Santa Teresa llama los tiempos recios, y lo vemos, tiene que corregir el audifilia. Aconseja la misma Santa Teresa que cuidado con los términos, que está bien, pero que tiene que corregir alguna palabra. Manifestación de ello son las medidas pedidas contra los focos luteranizantes de Valladolid y Sevilla. Os voy a leer la carta que Carlos V desde Yuste manda a su hijo. Está totalmente, pues, no sé, muy herido interiormente, ¿no? Apesadumbrado. Y que ahora que he venido a retirarme y descansar en ellos, en estos lugares, y servir a nuestro Señor, suceda en mi presencia y la vuestra tan gran desvergüenza y bellaquería, puntos suspensivos, se ataje con brevedad tan gran mal, y que para ello deis y mandéis dar todo el favor y calor que fuese necesario, y que los que fuesen culpables punidos. El cambio de actitud. Nadie había sido tan aperturista como Carlos V, incluso en la orientación de nuestra industria. Por ejemplo, las famosas lanas, ¿no? Cuando él vino, había en Sevilla 3.000 telares y en Segovia 300. Pero él prefirió que pasase la lana como materia prima a Flandes, que estaba un poco más desarrollado como centro de su imperio, y allí pues hacía la tela de Holanda, etcétera, etcétera, con las lanas de Castilla. Pero claro, eso supuso para nosotros un retraso fabril para siglos, una determinación de este tipo. Las últimas décadas de San Juan de Ávila transcurren, por tanto, pues una orientación bastante distinta. Cuando aparecen los primeros grupos luteranos, todo parece dar la razón a la tendencia dura, al duque de Alba y a Fernando Valdés. Frente a la apertura de antes, se impone una simplificación exagerada y la escolastización de toda vivencia, incluso en las universidades. En este sentido, es significativo el sermón de Bartolomé de Carranza cuando entra en la diócesis de Toledo.
advierte tanto contra la heterodoxia luterana como contra la intransigencia represiva. Se pone en medio, no en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a la actitud. Es la situación que le tocó a Juan de Ávila, en ese equilibrio. Él fue siempre atalaya en lo alto. Es la definición que él da del predicador de Cristo. Ante esta situación podemos ver a San Juan de Ávila bajo esta comparación que él mismo aplica en varias cartas. Una atalaya desde lo alto, Ezequiel 3:17, y también en la primera carta de San Juan. Está el pueblo durmiendo, el atalaya velando. Mas si las atalayas son ciegas o se duermen, ¿cómo dirán al pueblo cuando viene el enemigo, alarma, alarma? Por Ezequiel dice asimismo Dios, speculatorem te posui in Israel. Te he puesto un vigilante en Israel. Ese es el predicador. Y entonces, claro, hay un análisis. Mira los 3 puntos cardinales con una dimensión católica universal, norte, sur, este y oeste. ¿Y qué es lo que ve? Pues ahí se puede analizar toda la historia. Bien, primero la situación del pueblo. Miguel Ancho nos decía que, claro, que le dolía mucho la ignorancia. Aunque Cisneros había prescrito la predicación dominical y la catequesis para los pequeños, en muchos lugares, sobre todo en el sur, tenían una gran necesidad de un trabajo complementario, porque el cristianismo en ciertos lugares era muy nuevo. Quienes ven a España como un país de teólogos, porque aplaudían mucho los autos sacramentales, como ayer, pues es como cuando vas a Alemania y creen que todos tocamos flamenco, ¿no? No. Entonces, él escribe con un realismo impresionante, ¿no? Para decir que convenía un catecismo básico, escribe: algunos de ellos han sido preguntados por el confesor qué cosa es la Santísima Trinidad, y responden que es la Virgen María. Y otros que es la Santa Madre Iglesia. Y preguntados del Santísimo Sacramento del altar, unos no saben qué responder y otros responden que allí está el cuerpo del Señor. Y preguntándoles desde cuándo está allí o cómo, responden desde que se hace la hostia y está en el hostiario. Es decir, como aquel sacerdote dice, me he quedado sin formas. Coge el monaguillo y le echa un puñado que había allí en una caja, ¿no? O sea, algo parecido, ¿no? Entonces, esto es lo que le duele y esto es lo que hay que trabajar para hacer hijos espirituales. Pero su mirada, bueno, ahí repasa pues todos los estamentos, los regidores, el ejército, oficiales, nobleza, el clero, los religiosos y también los místicos contemporáneos, casi todos amigos de él o que consultan con él. Tomás de Villanueva, Rivera, Santa Teresa, o sea, hay un plantel, San Juan de Dios, o sea, vamos repasando. Bien. Pero su mirada se extiende a todos los lugares, en ese sentido católico. En el norte tenemos, pues, Lutero, sobre todo, es la gran preocupación. Ve esa peligrosa hoguera encendida con las 95 tesis clavadas en la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg por el fraile Agustino, que arrastra el septentrión, pero sus chispas comienzan a saltar allende los Pirineos. En la Universidad de Alcalá había una gran apertura, hemos dicho. Ávila y Lutero habían estudiado los nominales.
Los dos habían leído a Gabriel Biel. Los intereses se acercan, especialmente la relación de fe y obras, así como afrontar el tema de la justificación por la gracia, la experiencia de Dios en la contemplación. La enseñanza biblista se atiene a los criterios de la Iglesia. No creer solo, no bautismo solo, fe y sacramentos, dice, bien recibidos y obras son menester para ser salvos. Una de las características de Juan de Ávila es instar a la confianza del perdón, a la confianza del perdón. Esto es propio. Y así consta haber falsamente hablado quien dijo que todas las obras que hacía un justo eran pecado. Da Dios la gracia para que hermosee la esencia del alma, y así es razón que del alma salgan obras como hija de Dios. Hace de parecer aquel alma a Dios, Dios caritativo, el alma caritativa. Bien, entonces, pues siempre esa confianza en Dios misericordioso y una característica del luteranismo, pues él dice por la fe dice ciega de Lutero, ¿no? Carecer de esa certeza absoluta de estar justificados no impide una confianza que, aunque no llegue a los grados de aquella certidumbre, es bastantísima para desechar las flaquezas del corazón y, arrimada a los merecimientos de Cristo, hacer vivir consolada y morir confortados. La postura de Lutero sobre la relación de confianza y certeza le resulta una sutil desconfianza, porque, como dice la sabiduría, ¿a quién desampararé que me llamase? De suerte que sería como el hijo que agarra a su padre y le dice, oye, me tienes que dar ahora para estar seguro la herencia antes de... ¿Dónde está esa confianza? Le descubre una cierta falsedad, ¿no? Entonces el tiempo pasa, fugit. Bien, por ejemplo, la preocupación que tenía pues por el sur, lo que aquí pues estaban pues los mozárabes, o sea, vamos, en ese sentido, pues él tenía una grandísima preocupación, no tanto porque había una alianza para debilitar al emperador por el cristianísimo rey de Francia, Francisco I, por lo cual él pudo entrar en Hungría, Solimán, ¿no? Fue el gran peligro, con aquiescencia de Clemente VII, el rey Medici, porque no quería mucha fuerza tampoco del emperador en el norte y en el sur de Italia, cuando lo del saco de Roma. Bien, entonces, sobre todo la preocupación también pues era por aquí, porque efectivamente los moriscos estaban en relación con todo el Mediterráneo, con Argel, con Túnez, con Egipto. Más de la mitad de los habitantes del antiguo reino de Granada, Málaga y Almería, y en gran proporción las clases rurales de los reinos de Murcia y Valencia, eran moriscos y vivían a tenor de la vida islámica. Os voy a contar porque pasa lo mismo. Yo he visto ahí, pues, en fin, ayer cuando pasaba que caía fuerte el canalón de la catedral, ¿no? Pues había uno ahí con una manta, en fin, haciendo el parapeito. Yo le estuve a punto de decirle, ponte debajo del canalón y así te bautizas. O sea. Bien. A pesar de los esfuerzos de integración, seguían hablando algarabía, árabe vernáculo. Las mujeres, aún más que los hombres, conservaban sus ropas. También se distinguían por las comidas, con el aprecio del cuscús, frutos secos, dulces, se sentaban en el suelo y frecuentaban baños comunes donde conspiraban con facilidad. De una forma u otra conservaban el oculto afán de revancha.
En el 1561 vivían en el Reino de Granada 64.885 vecinos, unos 2.996 habitantes en el Reino de Granada, y en la capital había 5.800 vecinos cristianos viejos y otros tantos moriscos, a la par. Entonces, lo que le preocupa a San Juan de Ávila es el testimonio de los cristianos. Ahí están todos sus textos, porque luego, si no os dicen que vosotros sois todavía peores que ellos. O sea, porque le dices, oye, no quites la alcabala, no, dice, pero bueno, si vosotros estáis haciendo lo mismo, eso es lo que escribe. Y así sucede en los demás lugares. Lo que tiene una confianza impresionante es por la cuestión del romano pontífice, y a pesar de esas figuras tan secularizadas del Renacimiento, pues él lo que comenta son los textos, sobre todo de San Mateo, de cómo de el Oriente nos puede venir la luz. Nada más una frase. En una preciosa imagen, el Papa es el hombre que lleva en su mano el cántaro de agua de la Divina Escritura y los sacramentos. Llevarlo en la mano es declarar cómo se ha de entender, cómo tiene llave si no abre la verdad, por encerrada que esté, y cómo apacenta las ovejas, si no me dice qué de creer, pues el pasto es la doctrina. Entonces, claro, el remedio de todo este asunto es sobre todo el modo apostólico. Él reflexiona su llamada a la luz del Evangelio de San Lucas. Todo aquel que entre vosotros no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Y eso es lo que él hace desde joven, desde el día de su propia ordenación. Y ese estilo es itinerante, siempre dispuesto, cuya raíz está en el discurrir de Cristo por las aldeas de Galilea y de San Pablo por el Mediterráneo. Su primer propósito es llegar a América, como hemos visto, luego recorre toda Andalucía. Entendía él que los que este oficio tienen han de entender la voluntad de Dios y por ella han de disponer de su asiento y de sus caminos. Él no quiso recibir 2 mitras, por ejemplo, o ser magistral. Tenía que disponer de su asiento para engendrar hijos para Dios y de sus caminos. Es un estilo abierto, fraternal, siempre entre compañeros, fraternidad sacerdotal, porque la unión hace la fuerza. Es un estilo abierto que va a las periferias, como dice el Papa, pero que conserva profundas amistades, creando una red de relaciones, con esto acabo. De ahí la variedad y riqueza de sus cartas y de su apoyo espiritual. El influjo de su reforma fue más relevante por la calidad de este tejido de amistad que se alimentaba en la riqueza interior del trato íntimo con Dios, que le llevaba al prójimo. Por eso, Fray Luis escribe, pero de lo que yo más me maravillo es que con toda esta muchedumbre de sus continuas ocupaciones con los prójimos, no por eso perdía aquella acostumbrada mesura y serenidad del hombre exterior, ni tampoco el recogimiento y ejercicio interior, porque el día daba a los prójimos, mas la noche, a imitación de Cristo, gastaba con Dios. Bueno.